vasos, la arteria aorta, la arteria pulmonar, como se va a ir detallando luego. En la parte interna es lo que les dije, corazón, pulmones, grandes vasos, abajo el diafragma, la entrada de los grandes vasos, las carótidas, las yugulares, las subclavias, etc. Entonces, todo eso nos sirve para formar unas líneas que son importantes cuando nosotros describimos o queremos hacer un procedimiento quirúrgico. Las líneas son múltiples, ¿no? Por donde pasa una línea, nosotros le podemos poner un nombre, pero hay unas líneas ya clásicas, ¿no? La axila es la parte anterior, la línea axilar anterior, al nivel medio de la clavícula, la línea medio clavicular, la parte media del esternón, la línea medio esternal. Cuando hacemos cortes en el otro sentido, podemos ir a distintos niveles intercostales, la línea a nivel del tercer arco o del tercer espacio intercostal, del quinto espacio intercostal, el sexto espacio intercostal. O sea, vamos detallando nosotros. Pero ¿para qué nos sirven estas líneas? Por ejemplo, la línea axilar anterior es una línea que nos sirve sobre todo para la exploración de la parte interna del tórax, la colocación de drenes, la colocación de una serie de elementos de extracción, por ejemplo, que queremos hacer toracocentesis. Son límites en los cuales tenemos que respetar para no dañar estructuras internas. La línea medio clavicular, por ejemplo, cuando hay casos de neumotórax, nosotros podemos punzar a nivel del segundo, tercer espacio intercostal, sobre todo tercero, en la línea medio clavicular, en la parte más alta de la caja torácica, por donde está el ápex, punzamos y podemos drenar una serie de colecciones intratorácicas, que puede ser aire, por ejemplo, ¿no? Y la línea medio externa, pues la línea clásica de la apertura de una esternotomía. Entonces son líneas que nos van delimitando, que nos van sirviendo para ciertas acciones quirúrgicas. Cuando vemos las líneas laterales, también vemos una línea axilar anterior, una línea axilar media, una línea axilar posterior, que nos sirven de límites para hacer exploraciones, sobre todo, para hacer aperturas torácicas. Y en la parte posterior, lo mismo, ¿no? Una línea que va por el medio, una línea medio clavicular posterior, una línea que va paralelo a las escápulas, una línea escapular, entre el medios, una línea paravertebral, una línea medio escapular, o sea, las líneas están en relación a las estructuras anatómicas que tenemos por atrás o por adentro, ¿no? Entonces, ya hemos visto el contenido, y hemos visto las líneas. Ahora vamos a ver la anatomía de superficie, tanto anterior como posterior. La anatomía de superficie, pues está, la parte del tórax está cubierta por la piel, debajo está el tejido celular subcutáneo, mucho más abajo están los músculos, diferentes capas musculares, estructuras musculares, y mucho más atrás está pues la estructura ósea, ¿no? Las costillas, el esternón, la columna por atrás. Y entre costilla y costilla están los espacios intercostales. Pero en esa anatomía de superficie nosotros tenemos que saber, a veces, bueno, el gráfico muestra pues una persona en que se dibuja estructuras anatómicas internas, pero no siempre es así, ¿no? Porque en la parte anterior tenemos los pectorales, acá está dibujándose la línea media donde está el esternón, aquí está la escotadura yugular, los músculos esternocleidomastoideos, ¿no? La cabeza external, la cabeza clavicular. Por ejemplo, ¿para qué sirve conocer esta estructura? Muchos de ustedes van a ser cardiólogos, van a ser intensivistas, van a ser pediatras, bueno, nefrólogos también, para la colocación de líneas venosas centrales, ¿no? Esto nos sirve como zonas de punción
zonas de localizar, dónde está la yugular, dónde está la carótida, cómo podemos invadir, colocar catéteres para drenajes, ¿no? Entonces estas líneas, estos dibujos de estos músculos nos orientan a estructuras internas que están. La línea media external, sabemos para la apertura, los pectorales, los músculos deltoides, a los costados pues está el músculo dorsal ancho, el músculo serrato, que en algunas incisiones, como son las toracotomías anteriores, laterales, van a ser seccionados estos músculos, ¿no? Y en la parte baja ya tenemos el músculo, los músculos de la cara anterior del abdomen, como son los músculos rectos, los oblicuos, etc. Y en la parte posterior también hay una serie de estructuras musculares, ¿no? El músculo trapecio es un gran músculo que va desde la parte baja del cráneo, baja, parte media hasta la parte baja del tórax, ¿no? Por medio, al medio están pues las vértebras, que también sirve como orientación anatómica cuando queremos colocar catéteres eh, para anestesia, para drenajes de líquido cefalorraquídeo. Nosotros buscamos las apófisis, los espacios intervertebrales, donde, porque no vamos a ver las vértebras, pero vamos a palparlas, sentirlas. Nosotros por orientación anatómica vamos a saber cómo hacer una punción, un drenaje de líquido cefalorraquídeo, etc. Es la escápula, la punta de la escápula, el trapecio, acá abajo está el músculo dorsal ancho, grande el músculo, ¿no? Acá se forma una línea de auscultación que le llaman cuando el brazo se abduce, donde está el trapecio, abajo el dorsal ancho y el borde de la escápula, una zona que cuando se abduce el brazo expone una zona libre donde podemos auscultar directamente los ruidos respiratorios, ¿no? Pero debajo de todo eso forma una estructura ósea que tiene movimiento limitado, que protege estas estructuras internas. Son 3 hasta 4 podemos ir, costillas, esternón, 2, que las escápulas y que la columna, ¿no? Son toda esa estructura ósea que protege estos órganos nobles. Y podemos agregarlo como una quinta las clavículas, ¿no? Pero más son las costillas, las escápulas, esternón y la columna, que hace una zona de protección, protege estos órganos que son indispensables para la vida. Las costillas tienen espacios que están ocupados luego por los músculos intercostales. Debajo de cada borde costal pasa el paquete básculo nervioso, que es importante que lo conozcamos cuando hagamos drenajes y punciones, aperturas torácicas. Las primeras 7 costillas, las costillas verdaderas, que significa que tiene unión directamente con el esternón. Después van las costillas falsas, costillas flotantes, que ustedes saben más que yo esta parte de la anatomía, ¿no? En la parte posterior está la columna vertebral, por medio está la médula ósea, la escápula, como lugares donde se insertan músculos, donde se inserta una serie de estructuras. Como les digo, el movimiento de expiración y de inspiración continuo, ¿no? Si vemos, retiramos toda la piel, como hemos hecho en nuestras clases de anatomía, vamos a encontrar estructuras musculares, porque ya sabemos nosotros, ¿no? Adelante están los pectorales, los deltoides, el surco delto pectoral, por donde pasa la vena cefálica. Antiguamente esta vena cefálica, hasta ahora se puede hacer, ¿no? Era disecada, lo cortábamos, me acuerdo de mi época de interno, nos peleábamos por hacer las flebotomías que le llamábamos, cortábamos, exponíamos las venas
para por medio de él insertar catéteres que llegaban al corazón, ¿no? Pero actualmente ya no se usa eso, ¿no? Porque todo es por punción. Están los músculos acá, los esternocleidomastoideos, que si retiramos vamos a ver las yugulares y las carótidas. ¿Qué más? Músculos intercostales, ¿no? El músculo dorsal ancho, un gran músculo. Retiramos mucho más esto. Vemos acá y en el espacio paralelo al esterno una estructura muy importante que lo usamos en la cirugía cardíaca, que son las arterias. Es la primera rama que desciende de la subclavia y que sirve para la cirugía de revascularización de miocardio. Es el mejor injerto que podemos usar para revascularizar el corazón. Tanto así que se dice que este mejor injerto tiene que ir a la arteria más importante, la circulación coronaria, que es la descendente anterior. Entonces hacemos anastomosis, arteria mamaria interna a la descendente anterior. Y justo la anatomía hace que esta arteria esté detrás del esternón y cerca al corazón, cual solo el desprenderlo y anastomosarlo. Es importante esto. Músculos intercostales. Bueno, no más. Las entradas de las venas. Aquí está la yugular, la, la subclavia, arteria y vena. Vamos a ver el otro gráfico. Parte post. Allá, interno. Mire, la estructura que nosotros usamos para colocar los catéteres venosos centrales, las yugulares internas, se punza esta yugular o se punza la arteria subclavia para que los catéteres desciendan hacia la por vena cava superior, que es la unión de estas dos venas, desciendan hacia la aurícula derecha donde están los catéteres. Se vuelve a ver la arteria mamaria interna o torácica interna que desciende, la primera rama de la subclavia que desciende, ¿no? El diafragma. Nervios y arterias intercostales. Esta lámina es muy importante, doctores, que les muestre, porque debajo de cada costilla hay un paquete vasculo nervioso, que es una arteria, una vena y un nervio, el cual, cuando queremos hacer, como esta es una clase de anatomía quirúrgica, una clase que vamos a realizar procedimientos, ¿no? Cuando queremos colocar catéteres, queremos hacer punciones, queremos abrir el tórax, siempre tenemos que hacerlo por encima de la costilla. Porque si hacemos por debajo de la costilla, vamos a dañar esas estructuras. Y he visto en varias oportunidades que la lesión de estos músculos intercostales a veces produce un sangrado intenso que tenemos que entrar a operar el paciente. Drenes colocados para evacuar aire, punciones para toracocentesis, para ver, por ejemplo, empiemas, evacuar sangre, evacuar líquidos, como en los derrames tuberculosos, derrames en personas con falla renal, etcétera. Si nosotros no punzamos sobre la costilla y punzamos debajo, podemos lesionar esta estructura arterial y causar sangrados que tenemos que aperturar el tórax. 2 litros, 1500, a veces sangran profusamente. Entonces, hay que conocer esto. Esto es importante, he visto anestesiólogos, no, intensivistas, internistas en situaciones de emergencia, colocar drenes y causar iatrogenia, ¿no? Entonces es importante conocer eso. Otra cosa, debajo de cada costilla pasa un nervio, el nervio intercostal. Cuando hay fracturas costales de forma, ¿no? A veces hay fracturas con separación de los huesos, que los huesos se montan o se separan, fracturas en doble nivel.
a veces causan lesión a este nervio y da dolor, parestesias. Y a veces son dolores crónicos. El paciente ya solucionó su fractura, ya no tiene, ya consolidó esa fractura, pero persiste con dolor, porque este nervio ha sido dañado, ¿no? Bueno, es un corte donde se ve pues todas las estructuras en la pared, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, la parte muscular, la parte ósea. En la parte anterior siempre dibujando las mamarias internas o torácica interna, porque son estructuras importantes para la cirugía cardiovascular. Y en la parte posterior la aorta torácica, que también sufre diversas patologías, ¿no? Como aneurismas, disecciones, obstrucciones, etc. Otro gráfico para repetir este concepto, que debajo de cada costilla pasa un paquete vasculonervioso, que tenemos que respetarlo. Punciones sobre la costilla, drenaje sobre la costilla, aperturas torácicas, tratar de que sea sobre la costilla para evitar la lesión de este paquete vasculonervioso. Nervio frénico importante es un nervio que inerva el diafragma, parte motora, que a veces en las cirugías podemos dañarla por electrocauterio o por corte directo cuando hay muchas adherencias, reoperaciones, complicaciones diversas, podemos dañar. Yo me acuerdo que antes para hacer la parada cardíaca pasábamos cardioplegia. La cardioplegia es una sustancia rica en potasio que hace que el corazón pare en diástole. Entonces, eh, eh, preserva el músculo cardíaco, ¿no? Entonces hacíamos la apertura, pasamos la cardioplegia y echábamos hielo. Se supone que la hipotermia disminuye el metabolismo del músculo cardíaco, ¿no? Se preserva mejor. Pero se ha visto que ese hielo directo a veces dañaba o daña los nervios frénicos y causaba paresia, ¿no? Ya no se usa eso. Bueno, pulmones, importante. Pulmones protegidos por un esqueleto óseo. Adelante las costillas, atrás también las costillas. Tiene una cubierta de una pleura. Abajo, disculpen, es el diafragma. Arriba también hay una entrada, la entrada torácica. Tiene protección de una capa de tejido fibroso, que es la pleura, y dos pleuras, una que está pegada a la pared y una pegada al mismo pulmón, que tiene su nombre, pleura parietal, pleura visceral. Entre ellas hay una presión negativa, se produce un líquido que sirve para lubricar y que se va absorbiendo, se produce y se absorbe, ¿no? Ya cuando hay procesos inflamatorios, la producción supera la absorción y se comienza a producir los derrames pleurales infecciosos, ¿no? Etcétera, inflamatorios. En la parte posterior está protegido también las costillas, la columna al medio, las escápulas, ¿no? Y esta vista es importante que la tengan presente. Cuando tenemos traumas torácicos, sobre todo en la parte baja del tórax, traumas torácicos posteriores, por ejemplo, una patada, un golpe contuso, una caída de espalda, arma blanca que ingresa en la parte torácica. Si ustedes ven el gráfico, en la parte baja del tórax están los riñones y múltiples veces hemos visto que cuando hay lesiones de traumatismos en la parte baja del tórax pueden haber sido dañados los riñones y a veces no lo identificamos adecuadamente, ¿no? Cuando hay traumas posteriores, a veces hay que pedirle un examen de orina al paciente para ver si hay hematuria y de descartar estos traumas, porque acá se ve claramente cómo los riñones están expuestos en la parte posterior. Tanto es así que a veces el derrame pleural es mínimo, hay fracturas posteriores, etcétera, pero el trauma renal es el que manda, el que es el mayor
afectado, ¿no? Entonces veamos esto también importante. Vamos a ver ahora todo, ¿no? Que les había siempre importante. Si ustedes ven, son arterias importantes de la anatomía, ¿no? Para la cirugía coronaria. Baja o parte inferior del lado derecho está el hígado y en la parte inferior del lado izquierdo está el estómago, el ángulo del colon, el ángulo esplénico del colon, más atrás el vaso. Cuando hay patología de diafragma, rupturas diafragmáticas, por ejemplo, por caídas, aplastamientos, y se produce hernias diafragmáticas, generalmente las hernias son del lado izquierdo, porque el lado derecho, la parte baja, está el hígado, y cuando se rompe el diafragma en la parte baja del lado derecho, generalmente compromete al hígado. Hay lesiones hepáticas ahí. Mientras que en el lado izquierdo no hay una estructura que proteja. Está estructuras como estómago, como es el colon, que no tienen esa forma de proteger. Entonces las rupturas diafragmáticas que producen hernia generalmente son izquierdas. No se descarta también derecha porque puede romperse y el hígado subir, ¿no? Pero el hígado tiene una serie de fijaciones por ligamentos, estructuras. Hay un pedículo hepático, las portas, todo eso que impide la movilización del hígado, mientras que el lado izquierdo no. Esto es importante que sepan ustedes. Bueno, ustedes saben más que yo la parte torácica, ¿no? El pulmón derecho tiene 3 lóbulos, superior, medio, inferior. Cada lóbulo está por segmentos, apical, posterior, ¿no? Ustedes saben eso, ¿no? En el lado izquierdo solo hay 2 lóbulos, el lóbulo medio es reemplazado por la língula. Esto es importante cuando hacen cirugía de tórax, por ejemplo, resecciones pulmonares, lobectomías superiores, lobectomías, resecar solo la parte apical, por ejemplo, génitas, que es un motivo de a veces hacemos resecciones segmentarias del pulmón cuando hay invasión por quistes hidatíricos, cuando hay cavernas tuberculosas, una serie, cuando hay neoplasias, también les van a hablar eso, es la clase creo de la doctora del Rebagliati. Entonces hacen resecciones segmentarias del pulmón, ¿no? Y cuando ya se invade todo, pues hacen la neumonectomía. Pero es importante que ustedes sepan la distribución de estos segmentos pulmonares. A su vez, vemos que las arterias pulmonares, que son derecha e izquierda, cuando van entrando hacia el pulmón, luego del pedículo, siguen esa segmentación pulmonar, ¿no? Cuando hacemos exploraciones por broncofibroscopio, el broncofibroscopio hay de 2 tipos, uno que es rígido, que es como un metal duro, no flexible, que ya no se usa mucho, se utiliza más para retiro de cuerpos extraños, para ciertas situaciones. Y el broncofibroscopio flexible, que cada día es más flexible, que en la punta de ese fibroscopio hay una cámara, hay una luz, hay un huequito por donde podemos hacer cepillados, biopsias, lavados, pleurales, de bronquiales, disculpe, ¿no? Entonces, a veces por medio de esos broncofibroscopios ingresamos y tenemos que saber, ¿no? Ingresamos la parte primaria, el lóbulo superior. Me estoy dirigiendo al segmento anterior, entonces tenemos que saber esa anatomía, ¿no? El cirujano torácico tiene que saber para dirigir su exploración, su diagnóstico, ¿no? Por ejemplo, un tumor apical, quiero cepillarlo, biopsiarlo, porque el cepillado de la mucosa también sirve como
diagnóstico, el retiro de esas células que pueden ser cancerosas, inflamatorias. Entonces buscamos, localizamos, diagnosticamos patologías intrapulmonares, sobre todo cánceres, ¿no? Entonces vamos buscando de acuerdo a los segmentos y por eso también nos sirve para hacer las resecciones adecuadas. Muy bien. La tráquea y bronquios mayores. Es importante también su conocimiento porque hay algunos procedimientos que son no solo de la especialidad de toras, como hemos visto en la lámina anterior, las exploraciones de segmentos, exploraciones ¿no? de subsegmentos para biopsia, etcétera, ¿no? Pero esto, por ejemplo, es un procedimiento que se está haciendo mucho, que son las traqueostomías, ¿no? Apertura de vencer esta solución de continuidad para colocación de tubos que se ha visto mucho ahora en nuestra epidemia del COVID, pacientes con insuficiencia respiratoria, intubaciones prolongadas, para evitar el daño de las cuerdas tendíneas, para evitar las estenosis por que el tubo endotraqueal inflama, se va cerrando esa tráquea. Nosotros hacemos un orificio por el cual colocamos tubos para ventilación, aspiración de secreciones, lavados, etcétera, ¿no? Si vemos la anatomía de esa tráquea, son anillos incompletos y en la parte posterior hay una zona muscular y en la parte interna hay una mucosa que es muy rica en producción de secreciones porque sirve para atrapar cuerpos extraños. Por ejemplo, ustedes se aspiran polvo, ese polvo se queda en esa mucosa y tiene que ser no continuo porque esta tráquea se abre y se cierra en la tos. Cuando tosemos, aperturamos y cerramos para expulsar con fuerza secreciones, cuerpos extraños, situaciones que inflaman estos tejidos, ¿no? Entonces tiene que ser anillos no íntegros para facilitar esa expulsión de mocos, secreciones, etcétera, ¿no? Cuando se caen cuerpos extraños, los niños o los adultos se aspiran, por ejemplo, los niños se aspiran bolitas, botones, monedas, los adultos, que ya no se usa mucho, creo, ¿no? Los prótesis dentales se pueden fracturar, o un paciente que está comiendo y sufre una caída, un choque, está comiendo en un vehículo, el vehículo choca, se aspira, estos cuerpos extraños se van a la zona de tráquea, bronquios, y para la extracción tenemos que localizarlo, ¿no? Entonces, para eso nos sirve esta parte de la anatomía, ver que los anillos traqueales no son íntegros, que la parte posterior es músculo, en la interna es mucosa, en la parte superior está la laringe con las cuerdas bucales y que los orificios para hacer traqueostomías es debajo de la laringe, y hiperextensión del cuello y más o menos el segundo, tercer espacio, anillo traqueal, por ahí se hacen orificios por los cuales se introducen cánulas, como vamos a ver ahora. Mediación, esto sí quiero que aprendan porque les vienen preguntas. Vienen preguntas del mediastino anterior, qué estructuras hay en mediastino anterior, qué estructuras hay en mediastino posterior, he visto. Es fácil, ¿no? Tenemos la división de un mediastino anterior, medio y posterior. Mediastino medio está ocupado por el corazón, es lo principal. Pero también podemos decir que está la aorta, la arteria pulmonar, pero la estructura fundamental del mediastino medio es el corazón. Mediastino anterior, la estructura fundamental es el timo. El timo que ustedes todavía deben tener rezagos de timo porque tienen veintitantos años. A los 25, 30 ya desaparece. Ese timo es reemplazado por una estructura grasa. En los niños pequeños, el timo tiene dos lóbulos, es de un color medio gris y sirve como mecanismo inmunológico, ¿no? Y el mediastino posterior, pues están estructuras, las nerviosas, las que están paralelas a la columna, ganglios,
Es el paso del esófago, donde está la tráquea. Acá lo vemos, ¿no? La aorta descendente, el esófago, en la parte un poquito más alta está la tráquea, ¿no? Vamos a ver esto. Hay un mediastino superior, que es la entrada. Vamos a ver esto. De límites. Mediastino superior, mediastino anterior, medio posterior, límite anterior del mediastino, el esternón, el pericardio, el mediastino es el corazón, el límite inferior es el diafragma. Esto apréndanlo, pues les van a preguntar para que no fallen en su examen. Ven, mi mediastino superior, ¿qué cosa encontramos? La entrada, está la tráquea, el esófago, lo que entra, ¿no? Las arterias, arco aórtico, las venas, los linfáticos, los nervios, ¿no? Lo que está entrando a la estructura torácica. En el mediastino interior, lo principal que es el timo. Timo es lo Pues está una gran arteria importante en la cirugía cardíaca, que es la arteria torácica interna o mamaria interna, ¿no? Venas, siempre la arteria se acompaña de vena, a linfáticos, nervios, casi no hay nervios. Mediastino medio, principal estructura corazón, el pericardio, la aorta, que está saliendo del corazón, la arteria pulmonar, que llega al corazón, o que, bueno, vamos a decir que sale también, venas, las cavas superior, ácigos, venas pulmonares, linfáticos, pocos hay, pero hay, nervios, los frénicos, ¿no? Y el venastino posterior, el esófago, la aorta descendente o torácica, las venas ácigos, conductos linfáticos y nervios, ¿no? Esto apréndanse un poco porque casi siempre vienen preguntas de estructuras mediastínicas. Así que para que no falle. Sí, les preguntan, creo que estructura es la más importante en el medicino anterior, o ponen, les dice, marque lo verdadero, cuál pertenece al medicino anterior, marcado y ponen abajo, por ejemplo, el falso esófago, por ejemplo, ¿no? Algo así, ¿no? Ya, pero apréndanlo esto. Corazón, importante. El corazón es un músculo. Se ve desde la octava semana de nuestra vida intrauterina, está latiendo. Eh, y mucho más antes ya se forman los músculos. No, no es una clase de embriología, ¿no? Pero la formación es desde muy pronto, ¿no? Se va formando primero un tubo, el cual se dobla, se va segmentando y se forman las diversas cavidades. En esa formación de las cavidades hay defectos en rotaciones, en formación de paredes que causan pues los CIB, los CIA, una serie de cosas, ¿no? Tiene 4 cámaras, dos derechas, dos izquierdas. Las derechas son atrio derecho, ventrículo derecho, dividido por la tricúspide. En el lado izquierdo el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda dividido por la arteria, por la válvula mitral. Eh, la salida, la aorta del ventrículo izquierdo por la válvula aórtica y la salida del ventrículo derecho por la válvula pulmonar, ¿no? Que cada estructura de estas tiene una patología propia. La válvula pulmonar se puede afectar por estenosis o en forma congénita, por ejemplo, en la tetralogía de Fallot. La válvula aórtica puede lesionarse por endocarditis, por estenosis. Entonces tenemos que saber su anatomía quirúrgica, ¿no? La válvula mitral en la fiebre reumática, la valvulopatía mitral reumática. Hay enfermedades de Barlow, enfermedades valvulares que seguro les van a dar en las clases de teoría. Entonces, cada estructura de estas puede lesionarse o tener una patología propia. El ventrículo derecho, está la tricúspide, hay músculos papilares, hay implantaciones anómalas de esta válvula tricúspide, como es la anomalía de Einstein. Eh, Hay endocarditis al lado derecho del corazón por catéteres, ondas, etcétera. O sea, todas estas estructuras pueden sufrir patologías. Las paredes que dividen los atrios pueden no estar formadas y da una serie de patologías
el SEIA osteoprimum secundo, los SEIA senovenosos, una serie de subdivisiones patológicas que hay en la pared ventricular, las comunicaciones interventriculares, las musculares, las perimembranosas y tantas cosas que hay, ¿no? Entonces el corazón es rico en patologías, cada estructura puede dañarse. Y si hablamos de las estructuras vasculares, las que están por encima, las coronarias, también pueden dañarse, ¿no? La enfermedad coronaria, las estenosis, como hemos visto ahora con sus compañeros, estudios de coronarias, vemos cómo se van lesionando, la placa, cómo va ocluyendo progresivamente esas coronarias y necesitamos revascularizarlas, como les voy a dar esa clase, ustedes creo que son en la última o penúltima clase. Entonces, esta estructura tan noble que desde que estamos dentro de la mamá hasta que dejamos de vivir está en un continuo movimiento. Y la patología isquémica coronaria, la afectación de las coronarias, es la causa que más muertes ocurre en el mundo. La primera causa de mortalidad en el mundo es la enfermedad coronaria isquémica. Todos tenemos un familiar, un amigo que ha muerto, conocido que ha muerto por cardiopatía isquémica. Y hay que cuidar esta estructura noble. Está protegido por abajo por el diafragma, por los costados por los pulmones, en la parte anterior está el esternón, costillas, en la parte posterior está la columna, también las costillas, está fijado por pedículos vasculares, que es la aorta, la arteria pulmonar, la llegada de las venas cavas, etcétera, ¿no? Ustedes ven como la cava superior llega al atrio derecho, es por donde se colocan diferentes catéteres para infundir líquidos. Por ejemplo, quiero medir una PVC, quiero pasar fármacos, quiero pasar inotrópicos, quiero pasar marcapasos, etcétera, ¿no? Tenemos que saber esas estructuras anatómicas. Y más exterior está protegido por hay un pericardio, que es una estructura rígida, firme. Hay un líquido en escasa cantidad. Es por eso cuando hay traumatismos cardíacos, el aumento de este líquido, un pericardio inextendible, causa los taponamientos cardíacos, que causa que el ventrículo no se llene porque la diástole está afectada, el llenado ventricular se afecta porque está, o el llenado auricular también porque está comprimido el corazón, ¿no? Hay situaciones crónicas como la pericarditis tuberculosa, los derrames pericárdicos crónicos, en que este pericardio puede extenderse, pero en forma lenta, crónica, y tener grandes colecciones pericárdicas, pero en casos agudos, pequeñas colecciones causan colapso cardíaco y muerte. Bueno, ya hemos hablado de las válvulas, la tricúspide, la mitral, la pulmonar acá y la aorta. Estas tres válvulas, aorta, mitral y tricúspide, forman un esqueleto. La pulmonar está afuera. Y si vemos que alrededor de estas válvulas hay las arterias coronarias. La arteria coronaria izquierda, que se divide en la descendente anterior y la circunfleja, que va por el surco atrioventricular izquierdo, la coronaria derecha, que va por el surco atrioventricular derecho. Y cuando hacemos cirugía valvular, yo les digo a los residentes mucho que tenemos que cuidar hasta el punto que colocamos. Podemos colocar puntos que atraviesen y lesionen esas estructuras vasculares que he visto cantidad de veces, hasta asistentes de mucha experiencia. Ponen puntos y terminamos con un gran infarto del corazón porque el punto atravesó la circunfleja y lo ocluyó. Y esta circunfleja que lleva sangre a toda la cara lateral, posterior del corazón, se ocluye, se malogra. Cuando hacemos cirugía de válvulas, a veces el punto puede ser tan profundo que lesionamos la aorta, traccionamos
Tanto en la mitral como en la tricúspide podemos lesionar, traccionar estos velos. Es por eso la importancia de conocer la anatomía quirúrgica y mucho más si uno es especialista en algo, ¿no? Válvula aórtica, 3 velos, cada velo, hay 2 velos en relación a la emergencia de las coronarias, velo coronariano derecho, donde sale la coronaria derecha, velo coronariano izquierdo, donde sale la coronaria izquierda, y un velo no coronariano, ¿no? La pulmonar también 3 velos, pero ninguna emergencia de, de las coronarias. Hay patologías en que una de las coronarias puede emerger de la pulmonar. Es el síndrome de Alcapa, que es raro, muy raro, pero hay, ¿no? Muy bien. Esto es otra pregunta de examen continuo, doctores. El triángulo de seguridad. Ojalá les venga para que no falle. Tienen que saberlo, el triángulo de seguridad. ¿Dónde podemos hacer exploraciones intratorácicas? El triángulo de seguridad es una zona donde podemos realizar con relativa seguridad de no dañar estructuras internas. Base, quinto espacio intercostal de ese triángulo. La parte superior del triángulo es la axila. La parte anterior, el pectoral mayor, y la parte posterior, el dorsal ancho. Ese es el triángulo de seguridad. Ahí podemos hacer una serie de punciones, etcétera, ¿no? Siempre, si ustedes ven la aguja sobre la costilla. ¿Por qué? Porque si pasamos debajo de la costilla, acá lo ponen en un punto, podemos lesionar el fascículo o el paquete nervioso sobre la costilla. Ingresar y aspirar para evacuar o diagnosticar lo que queremos ver, que interna sangre, pus, derrames, etcétera. Se insiste siempre para los drenajes torácicos sobre las costillas, ¿no? Hay los intercostales, etcétera, ¿no? Piel, tejido celular subcutáneo, intercostales, hay a veces musculatura encima, las pleuras y detrás está el pulmón. Cuando queremos colocar drenes, anestesiemos sobre la costilla la colocación de la silocaína. Cortemos sobre la costilla y exploremos con instrumentos sobre la costilla. Pues una pinza Metseva, una tijera Metseva, una pinza Kelly, etcétera, etcétera. O a veces, para seguridad, podemos introducir el dedo y tocar el pulmón, ¿no? Porque acá en el medio está líquido. Y ahí colocar por medio de un instrumento catéteres. Acá está dibujado también, siempre sobre la costilla, un poquito si se puede, pero podemos hasta bordear en la costilla, pero no debajo porque están grandes básculos, grandes vasos. Vuelvo a insistir, ¿no? Sobre la costilla, aspiramos y colocamos drenes. Ojalá ustedes tengan oportunidad de colocar drenes en sus prácticas. En el INCOR, donde van a ir sus compañeros, casi no colocamos drenes, solo en sala operaciones, porque no es más cirugía de corazón más que cirugía torácica, ¿no? Ojalá que ustedes tengan oportunidad de colocar, pero seguro en su internado sí lo van a hacer. Los drenes se colocan, los drenes pleurales tienen en su parte superior orificios por donde va a drenar, tiene un orificio en la punta y orificios laterales por donde facilitan los drenajes, que puede ser pus, líquido, sangre, lo que sea, ¿no? Y se evacúa a un sistema de drenaje que tiene que ser un dispositivo cerrado, porque la presión dentro de la cavidad torácica es negativo. Si colocamos un dren, al final se evacúa un poco, pero va a comenzar a succionar a aire, etcétera, ¿no? Porque son presiones negativas que se manejan. Mira, aquí el gráfico está bonito, se ha abierto la pleura y aquí están los vasos que están protegidos, ¿no?
Este es antiguamente, casi ya no se usa estos frascos. Todavía en algunos hospitales de Lima y en provincias se está usando drenes de vidrio, ¿no? El dren llega hacia hacia un sello de agua que se llama. Ese sello de agua impide el retorno de lo que se ha evacuado hacia la cavidad torácica. ¿Por qué? Porque la presión negativa succiona, como le repito, ¿no? Entonces el paciente drena el contenido, llega hacia un sello de agua, y acá se ve burbujas, que puede ser aire, puede ser sangre, y el aire va empujando y saliendo por esta varilla corta que le pone, ¿no? Hacia el exterior, ¿no? Hay diferentes, antes hacían doble, triple para colocar succiones, aspiraciones, ¿eh? Siempre bajo sello de agua el último frasco, pero actualmente esto ya no se usa mucho. Esto es peligroso, eran frascos de vidrio, muchas veces he visto que se rompía en plena cama el paciente cuando estaba desplazándose o cuando se cambiaba, era sucio, había que botar el líquido, ya no se usa, ¿no? Actualmente se están usando estos frascos de drenaje que tienen para medir, tienen un sello de agua pequeño, tiene todo un sistema de antirreflujo y también para colocar niveles de succión, una serie de cosas. El sello de agua, las columnas, la cámara recolectora, esto que va al paciente. Entonces, esto es lo que actualmente se está usando. A sus compañeros que están en práctica les voy a enseñar esto para explicarles exactamente cómo es. Y seguro sus profesores también les van a explicar en las prácticas que se tiene. Diferentes tubos de drenaje, hay algunos tubos de drenaje que tienen una guía metálica, sobre todo cuando son pacientes muy obesos, ¿no? Tenemos que a veces las pinzas no llegan, paredes torácicas de 10, 12 centímetros. Usamos unas guías metálicas que se pone, que vaya, vienen dentro del tubo, diferentes tamaños, calibres, si es niño, adulto, etc. Drenaje torácico hacia un sello de agua, la forma adecuada de colocar sobre la costilla. En el triángulo de seguridad es lo mejor, ¿no? Acá el gráfico se ve un poco bajo, pero generalmente la colocación de los drenes va al quinto espacio intercostal, línea axilar anterior o línea axilar media, como se ha visto en ese triángulo de seguridad, ¿no? Es un gráfico donde se ve una radiografía con un dren torácico, pero los drenes, acá se ve, si ustedes ven más detenido, no sé si pueden verlo, es un neumotórax, por donde está pasando la luz, el puntero, se ve el borde del pulmón colapsado y se está colocando un dren para evacuar el aire. La adecuada colocación de un dren es cuando el dren está llegando al ápex, porque si ustedes ven, esta es una foto en que todavía el dren no está en su lugar adecuado. Acá hay, donde está la punta, hay un orificio de drenaje, acá hay otro orificio. Estos drenes tienen que ir hasta el ápex, porque cuando es aire, el aire se colecciona en las partes más superiores, ¿no? Pero ya es la idea, un neumotórax y un dren torácico. Pericardiocentesis. Les expliqué también que son procedimientos que tienen que hacerse en muchas oportunidades, ¿no? Líquidos que se acumulan alrededor del corazón, pequeñas cantidades, dice que hasta 100 milímetros coleccionados puede colapsar el pulmón. Es un procedimiento que yo personalmente a mí me da cierta resistencia a hacerlo, porque el corazón está en continuo movimiento. Es difícil, lo he hecho pocas veces. No he tenido hasta el momento algo que se me ha complicado, pero no me gusta hacer ese corazón está latiendo adentro. Colocamos en el ángulo entre la costilla y el esternón, dirigido hacia el hombro, la axila. Vamos punzando en un ángulo de 45 grados, punzamos y aspiramos. Ahí está el gráfico. Y hasta que llegamos a evacuar el contenido, aspirar el contenido. Me acuerdo una vez que una chica que le estaban haciendo una colocación de un amplace para
un derrame hemático agudo, él estaba en shock, bradicárdica y todo, le colocamos un catéter, se salvó y después la llevamos a sala de operación. Son casos pues en suma emergencia que a veces tenemos que hacer. Pero cuando son derrames crónicos, tuberculosos, donde el espacio es amplio, eso es más seguro. A veces en la emergencia el paciente está en bradicardia, casi entrando al paro por punzarlo. Es dramático la cosa. Eh, Después se puede colocar un catéter para evacuar estos líquidos pericárdicos, sobre todo en derrames crónicos, pericarditis tuberculosas, virales, etcétera. Por COVID había bastantes pericarditis. Colocación de los catéteres venosos centrales es otro procedimiento que muchos de ustedes lo van a hacer, tal vez todos. Colocación en la subclavia, en la vena subclavia. Colocación en la yugular interna. Hay diferentes técnicas de colocar delante del músculo esternocleidomastoideo. Hay una técnica posterior, ¿no? Si ustedes ven la carótida, al costado está la vena, por eso tenemos que tener estos conocimientos de anatomía entre los dos fascículos del esternocleidomastoideo y se puso. Clavícula al medio se coloca, se punza para localizar esta vena. Y por ahí una vez que localizamos, introducimos los catéteres y colocamos catéteres venosos centrales, ¿no? Mm, Más claro está el otro, técnicas. Podemos hacer últimamente, ya se está haciendo porque a veces tenemos complicaciones como lesiones en las arterias, punciones arteriales, a veces hemos colocado catéteres en líneas arteriales, he visto hasta muertes. Los nefrólogos a veces por la desesperación de colocar un catéter de alto flujo para diálisis, colocan en la arteria, rasgan la arteria y el paciente muere. Pero actualmente este es un muñeco, se está haciendo con guía ecográfica la colocación de los catéteres, ¿no? Este es un muñeco simulador. eh, yo he visto esto en el Hospital Cayetano. No sé si ustedes tienen, porque no accedo ustedes a sus prácticas de laboratorio. Se ve la arteria y vena, este es un eco verdadero, este es una aguja verdadera, este es una zona de punción. La zona venosa lo teñimos de azul y la vena, la arteria lo ponemos de rojo. Y hay una bombita que se mueve y pareciera que está latiendo. Es muy interesante. Y vemos la arteria más pequeña y la vena más grande, ¿no? Y dirigimos la punción por medio de ecografías. Vamos a hablar un poquito de incisiones torácicas ahora. Hemos visto la anatomía de punciones. La incisión torácica clásica, donde tenemos acceso a todos los órganos intratorácicos, es la toracotomía lateroposterior. Se secciona el dorsal ancho, va seccionando músculos intercostales, etc. Nos permite también ampliar la incisión hacia la parte anterior, generalmente tiene forma de una S, debajo de la escápula, pero nos permite el abordaje de todos los órganos intratorácicos para múltiples patologías tumorales, infecciosas, tuberculosis, por ejemplo, parasitarias, quiste diatídico, cánceres, etcétera. Trasplantes de pulmón también se puede hacer por estas incisiones, ¿no? Grande, que cortamos el músculo dorsal ancho, los serratos, etcétera, son seccionados, ¿no? Siempre debajo del escápulo, unos 2, 3 centímetros, se corta villa, etcétera. Quinto espacio intercostal, entre quinto y sexto aperturamos y llegamos a tener gran abordaje. Todos los órganos intratorácicos podemos ver la parte posterior, por ejemplo, si abrimos el lado derecho, eh,
podemos llegar a ciertas como el esófago, ¿no? Por el lado izquierdo, por la tráquea, etcétera. Podemos llegar a todo. Cirugía a veces de cardiopatías como el ductus, también podemos hacer por toracotomías. Esa es una gran incisión. Lo malo que cortamos grandes músculos que nos sirven para la respiración, el movimiento de los brazos, ¿no? Podemos retirar costillas cuando el abordaje es dificultoso, por ejemplo, en tuberculosis, donde está sumamente adherido el pulmón hacia la pleura parietal visceral se pegan, se unen, no podemos abrir directamente. A veces tenemos que hacer resecciones, retirar cosas zona intratorácica, sobre todo en estos hospitales. Yo he visto grandes maestros, su forma de disección, llegar por estas incisiones a los pedículos vasculares, como vemos, venas pulmonares, arterias pulmonares, o por mediantes, una toracotomía anterior, por ejemplo, en patología torácica anterior, tumores, donde está en la parte anterior, podemos hacer pequeñas incisiones. Por estas incisiones torácicas anteriores podemos hacer cirugía cardíaca también. Estamos actualmente haciendo canulaciones periféricas, haciendo cirugía cardíaca por video, el cual por pequeñas incisiones abordamos el corazón para el tratamiento de algunas cardiopatías congénitas, como es el CIA, es la cirugía de válvula mitral, tricuspidia, etc. Por eso es importante la anatomía quirúrgica, ¿no? La toracotomía axilar, una incisión al medio de la axila, el abordaje lápex, algunas variantes para unas diferentes cirugías, pero hay que tener cuidado cuando hacemos las incisiones verticales axilares de las estructuras a nivel de la axila, como es el plexo braquial, etcétera, ¿no? Una toracotomía axilar grande, podemos ver todo el ápex, el ácigos, como ya les expliqué. Una esternotomía bilateral del clamshell, que es una cirugía que yo, verdad, he visto dos veces en la vida, en mi vida quirúrgica, sobre todo cuando queremos hacer trasplantes bipulmonares. Se abre el tórax de extremo a extremo con sección del esternón, ligadura de los vasos mamarios o torácicos internos y aperturamos todo, de extremo a extremo. Es una incisión para el trasplante, casi implantar otro. Implante cardiopulmonar, porque es complejo, son limitados. Y la esternotomía media, pues que es la esternotomía, la incisión estándar para el abordaje del corazón, grandes vasos, para tomas, sarcomas, cardiopatías coronarias, cardiopatías valvulares, cardiopatías congénitas. Todo podemos hacer por esta incisión grande que cortamos el esternón de extremo a extremo, ¿no? Hay otras incisiones pequeñas para exploración del mediastino superior, ¿no? Podemos hacer un corte, disección Roma. Disección Roma le dice, metes el dedo y vas empujando tu dedito. Y después colocar aparatos para visualizar estructuras internas. La esternotomía, como les vuelvo a repetir, la estándar es de extremo a extremo, pero podemos hacer pequeñas incisiones, sobre todo cuando queremos hacer cirugía de aorta limitada, una incisión, una hemiesternotomía, ¿no? Superior para cirugía de aorta, una cirugía, una hemiesternotomía inferior, lo mismo.
pequeños cortes para visualizar estructuras internas. Esta cirugía. Esto lo he hecho pocas veces. Esto lo hacen mucho los cirujanos de tórax en empiemas crónicos, sobre todo tuberculosos, infecciosos. Cuando el dreno ya no funciona y la secreción, la producción de pus es continua, haces un orificio en la pared torácica, resecas costillas, resecas músculos, estás resecando acá, y coses la piel sobre los bordes y haces grandes orificios. ¿Para qué? Para que todas las secreciones infecciosas salgan. Se limpia el pulmón por esto. Y luego, poquito a poquito, se va cerrando. La incisión en un inicio tiene que ser grande, porque si haces incisión pequeña, se cierra. Tráqueo, ya les expliqué. Segundo, tercer anillo traqueal, un cortecito. Y se coloca cánulas que actualmente eh, muchos pacientes, ¿no? Intubaciones prolongadas, lesiones de laringe, por traumas, por cuerpos extraños. Y lo principal que mientras más conozcamos de anatomía, mejores cirujanos vamos a ser. El cirujano tiene que dominar la anatomía. Si es cirujano o un oftalmólogo, tiene que dominar la anatomía del ojo. Todo. Saber, pues, el iris, no sé yo, la córnea, sus estructuras, sus inserciones, los músculos, todo, ¿no? Eh, Si es un ginecólogo, tiene que saber, pues, todo lo referido a la zona de trabajo, ¿no? Si es un urólogo, ¿no? Entonces, el cirujano, mientras más sabe anatomía, mejor, ¿no? Y si no somos cirujanos, somos internistas, somos intensivistas, vamos a tener reparos anatómicos para colocar catéteres, sondas, marcapasos, etcétera. Y lo hace nosotros, pues, no dañar, ¿no? Muy bien, colegas. Esa es la clase de hoy día. No sé si tienen alguna pregunta ustedes. Nadie me contesta, se habrán aburrido. Todo conforme, ¿Alguna doctor. pregunta entre ustedes? No sé. Es medio aburrida, ¿no? Siempre la anatomía es medio aburrida. Me acuerdo cuando tenía mis clases en San Marcos, en el anfiteatro, que era estas horas, nos dormíamos cuando escuchábamos la teoría. Bueno, es la hora también. Muy bien, eso es todo. Les voy a mandar la clase por un mensaje a su delegado y los va a compartir a todos. Muy bien. Las prácticas van a ser importantes para nosotros para ver todo lo hablado hoy día. Ya, doctores, a descansar. Muy bien, los felicito. Muchas gracias, doctor. Cuídense mucho. Un abrazo a todos ustedes.